Vamos a tener el mensaje hoy por la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu a cada uno de ustedes. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 9. Cuando lo tenga con un amén, se pone de pie. Amén. Y yo voy a leer para ustedes, hermanos. Dice su palabra en el versículo 5: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Puede sentarse? Vamos a tener una porción hoy, hermanos, bajo el tema Jesucristo basta. El Señor tiene que ser suficiente en nuestras vidas, amén. Pero antes de comenzar, vamos a dirigir este momento en el Señor en oración. Allí donde usted está sentado, cierre sus ojos. Vamos a orar para que Dios pueda tomar el control. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más aquí hoy, Señor, en especial en esta preciosa iglesia, Padre de Cabañas. Que tú puedas ayudarnos enormemente, Señor, a gozarnos con cada himno, con cada canto, Señor, y especialmente con tu bendita palabra, Padre, de poder llevarla, escucharla y sobre todo ponerla en práctica, Señor. Gracias te damos por este momento. Toma el control, Padre, de mi vida. Tan solo soy, Señor, un instrumento, y tú tan solo eres, Señor, el Todopoderoso, el cual hace la obra perfecta, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendiga a los hermanos que puedan recibir en su corazón esta palabra y que se puedan llevar, Señor, una versión agradable de ti, y que no se puedan ir vacíos de este lugar, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. En la iglesia, hermanos, si hay amigos aquí, los trataré como hermanos por fe. Pero durante la carrera de uno en la fe, hermanos, cada cual tiene una necesidad. Amén. Y hay muchos que tienen muchas necesidades. Pero qué difícil es poder escoger una sola y presentársela al Señor como la principal necesidad y decirle: Padre, si tú me ayudas en esta necesidad, entonces mi vida cambiará. Muchas personas eligen el dinero. Padre, si tú me brindas el dinero necesario, entonces mi vida será feliz. Pero la palabra nos enseña que aún el dinero hace infeliz al hombre. Y ciertas personas dicen: Padre, te suplico que tú puedas quitar el cáncer de mi vida, el SIDA, cualquier enfermedad, y yo te voy a servir. Y al final del día, cuando el Señor sana, contesta esa oración, no le sigue. ¿Cuál es la mayor necesidad en su vida? ¿Cuál es la mayor necesidad en la mía? Es por eso el tema que Jesús basta para todo, amén. Es el Señor el centro. No necesitamos nada más, tan solamente al Señor Jesucristo.
para una respuesta agradable, hermanos, a las necesidades del cual usted dirá, muchas personas lo tienen todo, pero no tienen a Cristo y siguen infelices. Sienten un vacío grande en su corazón porque el amor de Dios no está en él o ella. Y entonces me voy al libro de Jeremías y leo cuando el profeta dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La misma Biblia, hermanos, nos da la respuesta: yo, Jehová, dice, conozco ese corazón. Es su corazón quien le dice que esa necesidad puede librarle de todo. Su corazón es engañoso. Es su corazón quien le dice que con venir a la iglesia sus problemas se van a solucionar, sus necesidades van a acabar. El corazón es engañoso, hermanos y hermanas. Jeremías lo dijo en su palabra: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hay que tener en cuenta esto, de que antes de que lleguemos al Señor, muchos dirán: yo siento en mi corazón esto y en lo otro, pero su corazón le engaña, sus sentimientos son engañosos. El hombre, hermano, es cambiable. El Señor Jesucristo no cambia. Él es inmutable en su vida y en la mía. Él permaneció fiel en la cruz, sigue permaneciendo fiel hoy en día, amén. Pero uno no, hermanos. Eclesiastés dice: si prometes al Señor, mejor que cumplas, porque es malo prometer y no cumplir al Señor. Cumplimos, hermanos, muchas veces en la carrera como el apóstol Pablo, sufriendo el evangelio. Muchos de ustedes sufren el evangelio, amén, porque es sufrido, es padecer por Cristo. Todo tornamos, hermano, para aquellos que realmente dicen en su corazón: con mi Señor basta, no quiero nada más. Con mi Señor Jesús voy camino hacia la gloria. El himno que cantaba el hermano es un mensaje claro de que todo aquel que cree en el Señor estará en el cielo, y todo aquel que no cree estará en el infierno y lago de fuego. Es necesario hoy en día poder, hermanos, ver la condición de nuestro corazón primeramente, para después llegar ante el Señor y decirle: Padre, yo quiero que seas tú mi todo. Yo quiero que tú seas mi prioridad, que yo con el mayor deseo diga: Jesucristo basta en mi vida. No que usted diga: Jesucristo basta en mi vida, y con sus acciones lo niega. No, eso no es así. Amar al Señor implica servir al Señor. Amar al Señor implica confiar en el Señor. Amén. Amén. Leíamos la porción del siervo que estaba enfermo, era un paralítico, y estaba gravemente atormentado, tal vez por un mal espíritu o demonio. Y el centurión va a Capernaum, lo ve al Señor Jesús ahí, fue al Señor Jesús, amén. El centurión fue al Señor, no fue a los doctores, al Señor fue. Escuchó en el Señor, vio que era la oportunidad, y la palabra del Señor dice que rogándole al Señor. El centurión, rogándole al Señor, le dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús ya sabía lo que quería. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré, no te preocupes. El maestro le dijo: yo iré y le sanaré, rogarle. ¿Cuántos hemos rogado al Señor por una necesidad? ¿Cuántos hemos llorado al Señor? Nos hemos postrado con humildad y con favor. ¿Y a cuántos el Señor les ha respondido? Amén, a mí me ha respondido. Sé que a usted también. Rogar al Señor es entrar y decirle: Padre. Aunque había muchas personas, el centro era Cristo. Él fue el Señor Jesús.
Pero las palabras del centurión, escuche, Mateo capítulo 8, versículo 8 y 9. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado, hermanos, ¿qué? Sanará. Solamente di una palabra, Señor. No es necesario que vayas a mi hogar. ¿Saben por qué? Porque Él era el poderoso. Este centurión tenía una fe, hermanos, más grande que los apóstoles que estaban ahí. El Señor se maravilló con esa fe que tenía este hombre. Señor, solamente di una palabra y mi siervo sanará. ¿Saben qué significa esto? Poner en primer lugar siempre al Señor. Basta, Padre, con que digas una palabra. Digámosle en nuestro corazón: basta, Padre, con que diste a tu Hijo y es mi todo. Basta con mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el centurión sabía que la autoridad que tenía el Señor Jesús era elevada, hermanos. Él era un militar, un centurión, el cual daba órdenes y iban, el cual decía: ven, y venían. Entonces la autoridad que tenía Cristo solo era decir: sé sano, y era sanado. Una poderosa palabra, el cual nos enseña que este hombre fue al hombre perfecto que fue Cristo. Tomó una decisión perfecta, hermanos. No fue a nadie más sino al Señor Jesús. Es que no tenemos dónde ir sino al Señor. No tenemos, hermanos, a quien orar, en quien confiar, solo el Señor. Él no falla. No soy digno, le dijo el centurión. Yo no soy digno que entres bajo mi techo. Él sabía su condición. Usted no es digno, yo no soy digno de que el Señor nos haya salvado. Usted no es digno, ni siquiera un poquito se ha ganado la salvación. No, es por gracia. Es un favor inmerecido de nuestro Señor Jesucristo. La tradición judía, hermanos, sostenía que una persona judía no podía cenar con una persona gentil, porque si no era reconocido como impuro. Esa era la tradición judía. El centurión tenía una enorme fe, hermanos. Fue increíble lo que hizo, igual a la fe de la de nosotros, ¿verdad? Ni un amén. Hay que tener fe, hermanos, en el Señor. Porque antes de que nosotros pidamos al Señor algo, el Señor ya está obrando. A base de su fe, a base de su amor y obediencia, a base de todo lo que podemos entregar a nuestro Señor Jesucristo. El centurión entendió la absoluta autoridad de Jesús. Incluso algunos de sus discípulos no podían creer lo que estaba ocurriendo. ¿Recuerdan la mujer que tocó el manto del Señor? Los discípulos no creían que esa mujer había sido sana. Padre, ¿quién te va a tocar si la multitud te aprieta? Todo mundo te roza, Señor. Pero Cristo dijo: alguien me ha tocado, porque alguien sí me tocó con fe y salió poder de mí. No importa cuánto tiempo usted tenga aquí, no importa cuánto tiempo haya servido al Señor o cuánto tiempo tenga de servir al Señor, si Cristo no es su centro, usted no es de Cristo. Si Cristo no es su todo, usted no es de Cristo. Una oveja del Señor, hermanos, le sigue. Mis ovejas me conocen y yo las conozco y ellas me siguen. Seguimos a nuestro Señor Jesús. Basta con Jesucristo para la vida de ustedes y para la vida mía. Mensaje dirigido no solo a jóvenes, sino a todos. A todos, hermano. Sin pena, levante la mano. ¿Quién ha creído en el Señor Jesucristo? Sin pena. No dude de su salvación, hermano.
Qué bonito, hermano. Si no, hoy es la oportunidad para que pueda venir aquí y decirle: basta con mi Señor. ¿Se siente infeliz? ¿Siente que sus problemas lo agobian? ¿Siente que pronto estará como Judas colgado? Venga al Señor y el Señor le dará una esperanza bendita. El Señor le dará una felicidad, le dará una paz como el mundo no la da, sino una paz perfecta. Ese fue un ejemplo de una forma como Dios contesta las oraciones, amén. Pero también hay ejemplos de cómo Dios no contesta las oraciones e incluso obran para bien. Tenemos la historia del apóstol Pablo. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 12. Versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos un claro ejemplo, hermanos, de cómo el Señor muchas veces no le da lo que usted quiere, sino lo que Él quiere. Y vemos cómo lo que el Señor nos da en su divina voluntad obra para bien, hermano. Es muy difícil dejar por un lado nuestra voluntad y seguir la voluntad del Señor. Yo sé que es difícil, hermano, pero es una de las mejores decisiones de su vida. Poder rendirse a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en la carne. Esto le fue enviado por Dios para mantenerlo humilde. Esto fue parte del Señor, como en el caso de Job, ¿recuerdan? Un hombre que sufrió, pero un hombre que al final ¿qué? Salió vencedor. Amén. Todo esto, hermano, fue causa inmediata la de Satanás, pero Dios fue la causa última. Satanás tal vez tenga en su disposición su vida hoy en día, pero el Señor puede ser la causa última de su vida. Si hoy viene el Señor, entonces todos los que son de Cristo serán arrebatados juntamente con los resucitados. ¿Forma parte de ese evento usted? Si no, hermano, forme hoy parte de ese evento, porque es pronto y es inminente, que no se sabe, pero va a venir. Podemos ver esto, que el mensajero de Satanás, como dice la Biblia, fue prácticamente una persona y no una enfermedad física, como muchos lo creen. Parte de esto, la mejor explicación de esto es todo el contexto de Corintios, el cual se había hablado de muchos falsos maestros, falsos apóstoles y falsos herejes que querían arrebatar el pueblo del Señor y llevarlo a Satanás. Y una de las cosas que más ponía triste a Pablo era un estorbo en el evangelio del Señor. Ustedes conocían a Pablo cómo amaba las almas del Señor más que a él mismo. Ese era Pablo, un apóstol, mártir que sufrió por el Señor. Que la palabra diga abofetee siempre se refiere a un maltrato de una persona a otra, que fue como bofetearon a quién, al Señor Jesucristo. ¿Recuerda cómo hicieron sufrir a nuestro Señor? Parte también, incluso Pablo en su oración oraba al Señor
Y el Señor Jesucristo en Getsemaní oraba al Padre. Ambos recibieron un rechazo del Señor, pero ambos recibieron la gracia divina del Padre para soportar aquella dicha prueba. Cristo a la cruz iba solo por su gracia, hermanos. Cristo iba a la cruz a morir, pero Él sabía que su cuerpo no podía soportar. Mas en su gracia soportó todo. ¿Por quién? Por usted y por mí. Amén. Ese fue el sacrificio del Señor Jesucristo. Pablo dice: por lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí. Era algo, hermano, que lo perturbaba. Era algo que lo mantenía triste. Era algo que le estorbaba. Ven, para que ruegue al Señor, o para que usted ruegue al Señor, es porque le estorba ese algo. Rogarle 3 veces: quítalo de mí, Señor. Es un aguijón, es un mensajero que me está hostigando, Padre. Los demonios solo se sujetan a la autoridad de Jesús. Todo espíritu malo, hermano, solo es sujetado por el mismo Señor Jesucristo, el cual le tenían miedo al poderoso Señor. Y vemos muchos ejemplos, pero Pablo sentía ello. Tanto Pablo, señores, dice su palabra, que el Padre le dio la gracia suficiente a Jesús y Jesús le dio la gracia suficiente a Pablo. Bástate mi gracia, le dijo el Señor. Y el tema es: basta con Jesús, o solo Jesucristo basta. ¿Quién es gracia? El mismo Señor Jesucristo. ¿Quién es amor? El mismo Señor Jesucristo. ¿Quién es el camino, hermanos? El mismo Señor Jesucristo. Todo entorna y nos lleva a Cristo. Nadie va al Padre, dice, si no es por quién. Por el Señor Jesús. Nadie puede ir al Padre sin antes conocer a Dios, al mismo Señor Jesucristo que habitaba en aquel entonces y que ahora habita aquí. Esto lo encontramos siempre. Esto revela la disponibilidad constante del Señor hacia Pablo. Dios no quitó el aguijón como Pablo rogó que lo hiciera, pero nunca dejaría de suministrarle la gracia para que Pablo triunfara, para que Pablo terminara su carrera con la perfección más como él quería. Pablo era uno de los apóstoles, hermanos, más completos, el cual no fue enseñado por ningún apóstol, sino por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Ese Pablo, hermanos, que antes mataba a cristianos, amén, los encerraba, los humillaba, ahora él era humillado por los mismos suyos. Tan solamente, hermanos, por la gracia del Señor, tan solamente porque un día Cristo en Damasco se le apareció y le dijo: bástate mi gracia, ya no más, no me persigas, ahora persigue a los falsos y conviértelos a los verdaderos, a los que son de Cristo. Todo esto lo encontramos en la Biblia. Por lo cual dice: por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. Gócese, hermano, en su debilidad. Gócese, hermano, en su necesidad, en sus afrentas, persecuciones, en sus angustias. ¿Sabe por qué? Porque solo Jesucristo basta para estar feliz. El Señor es suficiente para cada uno de nosotros. Usted no necesita más. Usted tiene que estar siempre con el Señor aquí. Pablo dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero no era por su propia fuerza, sino porque el fuerte lo tenía adentro y era el Señor Jesucristo. Amén. Ese era Pablo. Vemos en torno a esto todo lo que el Señor nos enseña y el cual quiere que nosotros lleguemos. Jesucristo basta en su corazón. Jesucristo es todo para usted.
Si no es todo para usted, entonces no quiero asustarle, pero su palabra dice: fuera de mí nada podéis hacer. Fuera del Señor no podemos triunfar. Puede triunfar en la vida, en el mundo. Puede graduarse, hermano, de doctor, ingeniero, lo que sea. Si no cree en el Señor Jesucristo, su graduación no valdrá la pena y se va a quemar con usted en el infierno. ¿Quiere ganarse un título? Gánese ese título. Él es creyente. Él es cristiano verdadero. Él predica la palabra del Señor. Él lo que predica, lo cumple. Él comparte el Evangelio de Cristo. Él ayuda a los hermanos a levantarles y decirle: Cristo basta en su vida. No estés triste. Una vez más nos encontraremos con el Señor cara a cara en la gloria. Dos ejemplos claros: el centurión y Pablo. Ahora, Jesucristo basta para ser salvo. Hay una historia muy hermosa narrada en el libro de los Hechos. Vaya conmigo a los Hechos, capítulo 16. Versículo 25 en adelante. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25 en adelante, dice su palabra: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Usted conoce esa historia cuando Pablo y Silas fueron encarcelados por tan sencillamente, hermanos, predicar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos padecían por el Señor, ellos sufrían en la cárcel por el Señor. Pablo y Silas, en medio de la tempestad, hermanos, estaban cantando y orando al Señor. Usted y yo, en medio de un dolor de cabeza, no podemos servir al Señor. Amén. Debemos de servir al Señor en su mayor, hermanos, necesidad. Pablo y Silas lo hacían. Cantaban al Señor, adoraban al Señor, cuando de repente el Señor en gloria hace un milagro ahí. El preso, al ver que los reos no estaban, se quería matar, porque si se enteraban de que habían escapado, siempre lo iban a matar. Me llama la atención cuando el preso clama a gran voz diciendo, Pablo le dice al preso: no te hagas ningún mal, no te mates, aquí estamos. Entonces el preso, pidiendo luz, allí entró Cristo, pidiendo luz. Usted puede decir, era la luz de la cárcel. Allí la luz que se presentó fue la del Señor Jesucristo. La luz que se ha presentado, hermanos, por muchas décadas y años. La luz que se me presentó a mí un día para aceptarlo, la luz que se le presentó a usted para aceptarlo en su corazón.
esa luz que necesitábamos. Esa es la necesidad más grande del ser humano, la necesidad de Cristo. No de dinero, hermanos, no de salud, es Cristo. Y luego dice Mateo, todo vendrá por añadidura. Amén. No se precipite, no busque primero algo material y después Cristo, porque le va a ir mal. Primero es el Señor. Y sacándolos el preso les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debe hacer usted para ser salvo hoy, si aún no ha creído en el Señor? Solamente, hermanos, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¡Qué palabra, hermanos! ¡Qué palabra! Esa palabra que estremece a cualquier hombre que se cree fuerte en el Señor, hermanos. Somos débiles. En el Señor somos tan solamente unas piezas de humillación, el cual fuera de Él no podemos, no se puede, hermano. Inténtelo. No se puede ir muy lejos fuera del Señor. Muchas personas han intentado regresar por donde vinieron porque en el mundo les iba mejor, dicen, pero nunca tendrán la satisfacción de la paz que Cristo da. Nunca. Cristo es el único. ¿Cómo es posible? Usted se pregunta, ¿cómo es posible que Pablo estuviera alegre en esa situación? ¿Cómo es posible que Silas estuviera alegre? ¿Cómo es posible que el mismo Señor en la cruz, que cualquier humano hubiera maldecido, sus palabras fueron: perdónale, Señor, no saben lo que hacen? ¿Cómo es posible? Lo posible es la misma gracia del Señor. Así como el siervo fue sanado, así como Pablo, hermanos, fue puesto en fuerza para soportar, y así como el carcelero fue salvado ese día, así el Señor quiere ser el todo de su vida. Así quiere el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Oh, qué bonito, hermanos. Yo estoy hablándole palabra del Señor. Qué bonito, hermanos, compartir el Evangelio de Cristo. Qué bonitos, hermanos. Ustedes me ven aquí y dirán: hermanos, qué bonito que el Señor lo tenga ahí. Mi carrera, hermanos, no fue nada agradable. Yo le pongo, hermanos, que ahorita estuviera quemándome en el infierno o en el lago de fuego, pero su gracia, su luz, y por medio de un siervo pude llegar al Evangelio. Y el hermano decía: por agradecimiento, eso es todo. Agradecer al Señor. 10 leprosos fueron sanos, 1 llegó. Amar al Señor, hermanos, implica despojarse de todo y convertir al Señor en la única persona importante en nuestra vida. No ame más a su esposa ni a su hijo. Ame al Señor por encima de todo. Amén. No ame más a su nieto. Ame al Señor por encima de todo. Su nieto no le va a salvar. Su esposa no le va a salvar. Solo el Señor. Y mire qué bonito el Señor. El Señor salva a una persona por medio de Pablo. Pablo le habla de la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, dice la Biblia. Y muchos dirán: oh, solo el carcelero fue salvo. No, hermanos. Su palabra dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso, hermano! Y el carcelero, dice, hizo saber estas palabras
A Pablo, los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Ya era un hombre totalmente diferente. Esto es lo que vemos cada día, y no solo eso, hermano. Toda su familia fue bautizada. ¿Ya fue bautizado usted? ¿Quiere servir al Señor? Bautícese. ¿Quiere ser salvo? Cree en el Señor. Son dos cosas diferentes. ¿Quiere que su vida sea en torno a felicidad, hermano? ¿Quiere que usted, su vida, su corazón, su carne aún anhela al Señor? ¿Quiere que eso pase? Entonces Cristo debe de ser el centro. Puesto los ojos en el Señor. El todo de cada uno de nosotros, hermanos, es el Señor. No nos dejemos engañar por diferentes doctrinas que le van a venir a decir. Ven a la iglesia, ahí ayudan. Ven a la iglesia, da tu pacto y serás bendecido. No, hermanos. El Señor bendice conforme a su obediencia. El Señor bendice conforme a su voluntad. Sea cual sea la situación, hermanos, ya sea triste, alegre, en escasez, todo eso, hermanos, del Señor somos. Y solo a Él le servimos. Y qué bonito es ver mucha gente diciendo: yo creo en el Señor y que el Señor me dará una oportunidad en mi último momento de vida. Ojalá. Pero ¿y si no pasa? Muchos tienen esa oportunidad, otros no la tienen. La salvación es hoy. La salvación es hoy. Antes de que el carcelero se matara, el Señor ya lo tenía en sus manos. Ese es el poder de Jesús. Ese es el poder del Señor. Antes de que usted viniera a esta iglesia, el Señor ya sabía que estaría aquí. Y el Señor le permitió. Mucha maldad en el mundo pudo haberle impedido. Pero el Señor, en su misericordia, nos permite poder venir a adorarle, a poder venir a servirle, a poder estar aquí y decirle: Padre, gracias, Señor. Tras que entra por esa puerta, agradecer al Señor y no renegar, sino agradecerle al Señor por todo. Porque aunque usted no lo crea, muchos están en una peor condición, que desean, hermanos, una pequeña parte de su familia que les pueda ayudar. Ustedes la tienen. Todo eso es por gracia. Todo eso es por amor. No paguemos al Señor con una infidelidad. Somos infieles, hermano. La Biblia lo dice, somos infieles. Pero procuremos servir al Señor de corazón. Y le va a ir bien. Le va a ir bien, hermano. Se lo digo yo, porque lo he leído en su palabra. Y su palabra nunca me ha engañado, hermano. Su palabra nunca me ha quedado mal. Su palabra nos da esas fieles promesas. Miren qué bonito que cuando uno acepta al Señor, ustedes saben de lo que voy a hablar. Muchas iglesias creen que el Señor se arrepiente y el Señor les quita su gracia indefinida, su gracia puesta en cada uno de ustedes. Y dicen: hermano, usted ha perdido su salvación. Déjeme decirle, hermanos, que tenemos un Dios tan poderoso que lo tiene en su mano y nadie les va a arrebatar de ahí. Déjeme decirle que tiene el abogado perfecto, el cual jamás va a perder un caso, el cual jamás le va a dejar de la mano,
Y usted dirá, hermano, pero el hermano tenía 20 años de servir al Señor y ahora es mundano. Nunca formó parte de nosotros. Aquel que forma parte de la familia del Señor, se queda en la familia del Señor. Y usted está aquí, felicidades. Está en un mejor lugar que allá afuera. Usted ha ganado hoy, hermanos, una palabra tan preciosa, el cual el Señor es todo. Jesucristo basta en nuestra vida. No queremos nada más. Solo queremos al Señor. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. El carcelero fue salvo. ¿Sabe por qué? Porque él tenía esa necesidad. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para salir de este problema? Tan solamente, hermanos y hermanas, crean en el Señor Jesucristo. Hay que creer en Él. Hay que aprender a confiar en Él, aunque esté en su peor condición. Confíe en Él. Confíe en Él, hermano. Y si Él en su voluntad le quiere llevar, gloria a Dios. Allá es un mejor lugar. Pero aquí hay que aprender a confiar en Él. Hay que ser como muchos de los enfermos. Padre, si tú quieres, Señor, sáname. No, sáname, Señor. Si tú me sanas, yo te sirvo. No, es si tú quieres, Señor. Yo no soy digno de pararme aquí y predicar, pero su gracia me hace hacerlo. Su misericordia. Yo no soy más que usted. Todos somos iguales ante el Señor. Pero le invito a que forme parte de la familia del Señor. Y que si hoy venga el Señor, hermanos, todos alegremente seamos levantados. ¿Jesucristo basta en su vida? Levante su mano, hermano. Él es todo, hermanos, para cada uno de nosotros. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Su palabra es clara, hermanos. La Biblia es la voz del Señor. Incline su rostro, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar aquí mientras mis hermanos oran, Señor. Sé que hay muchas necesidades y sé que hay personas que quisieran poder decirle al Señor: Padre, sé que te he fallado, sé que no te he servido como tú quieres, Señor. Toda aquella persona que tenga necesidad de Cristo puede pasar enfrente, ya sea para aceptarle, ya sea para que Él se reconcilie con usted, ya sea para que usted le diga: Padre, yo quiero servirte, Señor. Yo quiero que tú seas todo en mi vida, Padre. Queremos que todas las personas aquí sientan un mismo sentir, que todos miremos hacia la misma dirección, el cual es el Señor Jesucristo. Sé que hay personas que se han puesto en la vida de cada uno de estos hombres, y sé que hay personas que tienen la necesidad de Cristo en esta noche. Pase enfrente, vamos a orar por usted, para que usted pueda formar parte de este redil, donde estamos luchando cada día por llegar a un mismo lugar. Tú eres bueno, Señor. A pesar de que a diario te fallamos, Padre, tú eres bueno, y tu misericordia y fidelidad, Padre, ha sido para siempre. Desde el primer día, Señor, con Adán
hasta el último día de tu venida, Padre. Qué bueno, Señor, es tenerte en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, por este bendito mensaje, por esta hermosa congregación, Señor, el cual vino a alabarte, glorificarte y sobre todo escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esto tan hermoso. Te agradecemos, Señor. Despídenos a nuestros hogares en paz, Padre, que podamos llegar bien, que podamos otro culto poder estar aquí compartiendo, Señor. Bendiga la iglesia de Cabañas, Padre, que tú puedas tocar su necesidad, Señor, y que tú puedas poner el deseo de querer venir a la iglesia día tras día, Señor, a servirte, a glorificarte, Señor. Porque el tiempo es corto, Padre, y tu venida se aproxima, Señor. Queremos ser levantados, Padre, como obreros de aprobación dignos, Señor, ante tu presencia, y no como salvos inútiles del cual habla Corintios, Señor. Ayúdanos a llegar ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Guarda, Padre, la vida de cada uno de nosotros. Gracias por esta invitación, Señor. Tú conoces cada corazón, Señor. Tú eres el que va a quebrantar, Señor, los corazones, que va a sacar los corazones de piedra, Señor, y pondrá de carne, Señor, el cual sacará esos espíritus, Señor, corruptos, y tú pondrás nuestro Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por que tú eres precioso, Señor. Hay necesidad, Señor. No nos queremos ir de acá, Padre. Que tú puedas, Señor, llenar de amor tu casa, Padre. Que podamos abrazarte, Señor. Que podamos sentir más de ti en nuestras vidas. Que cada acción, Señor, del mundo no nos aleje, sino nos acerque a ti, Señor. Tenemos una iglesia en victoria, Padre, que camina día tras día, Señor. La iglesia no se detendrá, Padre, por tu misericordia, porque tú nos das fuerza para predicar. Sabemos que tú tendrás a los tuyos aquí, Señor. Gracias, Padre. Agradézcale ahí en su corazón el Señor, porque Él ha sido bueno, hermanos. Gracias por todo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor me lo bendiga.